vamos a resolver el problema 356 del libro de termodinámica de Sengel, donde nos dice, regrese al problema 355E, use el programa Engineering Equation Solver u otro para investigar el efecto de la presión inicial sobre la calidad de agua en el estado final. Haga que la presión varíe de 100 psi a 300 psi, trace la gráfica de calidad en función de la presión inicial y describa los resultados. Nos pide también indicar el proceso del problema 355 en un diagrama temperatura-volumen usando la función de dibujar propiedades en el software ES. Para poder entender mejor este problema, vamos a regresar al problema 355, donde nos dice se deja enfriar vapor de agua sobrecalentado a 180 psi a una temperatura de 500 Fahrenheit a volumen constante hasta que la temperatura baja a 250 Fahrenheit en el estado final. Nos pide hallar la presión, la calidad de la entalpía, también muestra el proceso en el diagrama temperatura-volumen con respecto a las líneas de saturación. El problema nos dice que es una presión de 180 psi, a una temperatura inicial de 500 Fahrenheit. Nosotros necesitamos hallar el volumen, para lo cual hacemos uso de las tablitas de temperatura, el cual encontramos en el mismo libro de Sengel, en la parte final. Entonces nos dice que a una presión de 180 psi y a una temperatura de 500 Fahrenheit va a ser un volumen de 3.0433. Para hallar la presión también hacemos uso de las tablas de temperaturas a agua saturada. Nosotros necesitamos saber cuál es la presión a una temperatura de 250 Fahrenheit. Nos dice la tablita que es una presión de 29.844 psi. Para poder hallar la calidad, también hacemos uso de las tablitas, donde la calidad la representamos por X sub 2, donde nos dice que la calidad es igual al volumen inicial menos el volumen de líquido saturado sobre el volumen de vapor saturado menos el volumen de líquido saturado. Reemplazamos los datitos. El volumen inicial ya lo hallamos, donde era 3.0433 menos el volumen del líquido saturado 0.0700 entre el volumen de vapor saturado, donde nos dice que es 13.816 menos el volumen de líquido saturado a 0.0700, donde la calidad nos da que es 0.219. Finalmente vamos a hallar la entalpía. La entalpía la representamos por H, donde es igual a la entalpía de líquido saturado más la calidad por la entalpía de evaporación. Reemplazamos los datos. La entalpía de líquido saturado a una temperatura de 250 Fahrenheit es 218.63 más la calidad que le acabamos de hallar en el anterior 0.219 multiplicado por la entalpía de evaporación, el cual la entalpía calculando nos sale que es 426. Regresamos a nuestro primer problema, y para poder hallar la presión en una variación de 100 a 300 psi y para poder graficar la calidad en función de la presión y para poder hacer el diagrama de temperatura-volumen, vamos a requerir usar el software ES. Aquí tengo un algoritmo, el cual nos dice que la temperatura inicial es 500 Fahrenheit. La presión inicial también nos da, nos dice que es 180 psi, pero yo lo pongo entre corchetes. ¿Por qué? Porque yo la voy a variar
de 100 a 300, que es lo que me pide el problema. Mi temperatura final es 250 Fahrenheit, que es a la cual quiero llegar. Un volumen constante, bueno, que tenemos el algoritmo de la presión y el algoritmo de la calidad. Bueno, como nosotros tenemos la temperatura en Fahrenheit, entonces deberíamos de cambiar al sistema inglés. Cambiamos al sistema inglés y ya vemos que está en Fahrenheit, tenemos la presión en PSI, está todo correcto, entonces le ponemos OK. Ahora necesito graficar la presión y la calidad. Nos vamos a Tablets, New Parameter Table, la presión 1, que es la que quiero hallar, y la calidad, que es la que quiero hallar. Agregar, OK. Bueno, aquí esta tablita nos da la presión y la calidad. Nos dice que nuestra presión va a variar de 100, que sería el primer dato, y la última sería de 100 a 300. OK. Y ya nos da los intervalos. Ahora necesitamos saber la calidad, así que le ponemos resolver tabla. OK. Y como podemos observar, ya nos da la calidad. Ahora necesitamos graficar. Nos vamos a plot. Plot new Windows. Y necesitamos graficar la calidad en función de la presión, que es lo que nos piden, ¿no? Así que aquí quiero presión, que va a ser de 100 a 300. Y en el eje gris quiero la calidad. Así que le doy OK. Y ya tenemos la gráfica. Presión en función de la calidad. Esta sería nuestra gráfica. Ahora, por último, nos pedían la otra tablita que la encontramos aquí. Nos dice la temperatura versus el volumen. Pero necesitamos cambiar aquí, que nos piden en vapor. Vapor. Aquí está, vapor. Y le ponemos el OK. Y ya tenemos nuestra otra tablita. Temperatura en función del volumen. El programa es solo con una modificación de datos. Por ejemplo, nos dice, usa el programa ES u otro para investigar el efecto de la presión inicial sobre la calidad del agua en el estado final. Haga que la presión varíe de 50 psi a 250 psi. Nos dice, trace la gráfica de calidad en función de la presión inicial y describa los resultados. También nos pide indicar un diagrama donde la temperatura esté en función del vapor, usando la función de dibujar en ese programa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, abriendo nuestro programa, es escribir nuestras ecuaciones. Y tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en nuestra tabla termodinámica. Es muy importante saber esto, ya que, por ejemplo, para nosotros colocar nuestros datos, no podemos colocar cualquier presión o cualquier temperatura. Tenemos que, digamos, si elegimos una presión de 120 PSI, podemos escoger cualquiera de estas temperaturas y como vemos la temperatura es en función de Fahrenheit. Bueno, yo escogí
que mi temperatura sea 400. Entonces consideré que la temperatura 1 era 400 Fahrenheit. Es muy importante que nuestras unidades, digamos de Fahrenheit, estén entre corchetitos. Luego, como les dije, si yo escogía una temperatura de 400, mi presión también tendría que ser de acuerdo a nuestra tabla termodinámica. Entonces, por eso escogí 120 PSIA. Luego, por ejemplo, tenemos que hacer que nuestra temperatura varíe, ¿no es cierto? Entonces, por eso elegí que mi temperatura 2 sea 200 Fahrenheit. Luego, otro datito nos dice que el volumen va a permanecer constante, por eso decimos que el volumen 2 es igual al volumen 1. Y como dice aquí mi ejemplo, nos dice trace la gráfica de calidad en función de la presión. O sea que vamos a tener de variables a quién, a la presión, como a quién, a la calidad. Por eso tenemos PD2 y X2. ¿Ya? Esto es muy importante saber. Luego, si nos damos cuenta en este ejercicio, la presión 1 le vamos a encontrar todo en corchetitos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontremos que va a haber una variación, se le pone corchetitos. Es muy importante tener en cuenta esto para que nuestro programa en el ES pueda correr. Con estos datitos voy a poder recién completar una tabla. Y como les dije que la presión variaba de 50 a 250, entonces lo que tenemos que hacer es en ese programa poner clic en tables y nos va a aparecer una opción para poder graficar, o sea, en sí para poder hacer estas tablas. Y como les dije, la presión variaba de 50 a 250, ¿no? Entonces, en ese programita también nos va a dar una opción donde nosotros vamos a poner clic en Calculator y luego en ese mismo lado F3 y así va a poder correr los valores, o sea, sus resultados de estas presiones que nos dan anteriormente. Luego, como les dije, teníamos que graficar una función donde la calidad debe estar en función de la presión. Entonces, como vemos, esta gráfica va a tener como que va a estar en forma decreciente, pero también una característica que tiene es que tiene como que una línea hacia abajo. Y eso es pues de acuerdo también a los resultados que nos salieron en la tabla. Luego nos piden también que nosotros tracemos una gráfica donde la temperatura esté en función del vapor. Y para tener esta gráfica que vemos como que una curva hacia abajo y unas curvas hacia arriba, en el mismo programa nos debemos fijar que tiene tipo esto, pero en versión chiquito, que lo vamos a encontrar como que en una barra y así digamos nos va a poder recién salir esta gráfica. Y siempre tener en cuenta que tanto la temperatura como el volumen, que la temperatura esté en función de Fahrenheit y que el volumen también tenga estas unidades Ft al cubo entre LB. Gracias. Análisis de resultados. Usando el software ES, pudimos ver en el gráfico el efecto de la presión inicial sobre la calidad de agua en estado final, donde se aprecia cómo la curva va en descenso. Estos datos ayudaron con el uso de tablas termodinámicas. Pero volviendo al gráfico, podemos ver que en el problema ES que se nos dio, la calidad de agua en función de la presión inicial nos muestra una curva que va en descenso, al igual que en este problema que modificamos ciertos datos, donde la calidad de agua en función de la presión inicial también nos muestra una curva que va en descenso. Esto se podría concluir como que a menor presión, la calidad de agua es mayor y a mayor presión la calidad de agua es menor, ya que esto es lo que nos indicarían los dos gráficos, es y es. ¿Ya? Como lo dije anteriormente, estos gráficos se ayudaron con el uso de tablas termodinámicas que las encontramos en el libro de Sanger en la parte final. El uso de las tablas termodinámicas fueron muy útiles al momento de resolver esta clase de ejercicios, ya que son un apoyo para poder determinar otras variables indispensables que quizás no nos den problema. Haciendo una comparación entre estas dos tablas,
La tabla 1, digámosle, la temperatura en Fahrenheit